Sistemas de representación numérica de ancho fijo. ¿Qué queremos decir con esto de ancho fijo? Bueno, muchas veces en la vida nos pasa de que tenemos que anotar un número, pero tenemos una cantidad acotada de espacios, como si tuviéramos una planillita cuadriculada y tenemos lugar para poner una cifra de 4 dígitos o de 8 dígitos. Es lo que pasaría de pronto con una turnera de estas para identificar el turno que está siendo llamado desde una caja, desde una farmacia, desde donde sea. Tengo lugar para representar solo 3 dígitos y estos 3 dígitos son además decimales, son números decimales. Ya que son decimales y ya que solo entran 3 dígitos, resulta que puedo ver que el número más chiquito que voy a tener va a ser 000. Ese es el límite inferior del rango de números que puedo representar, 3 ceros. Y el mayor número, bueno, poniendo los símbolos del sistema decimal más altos, o sea, el 9, que es el símbolo más alto, repetido 3 veces, llego al 999, que es el valor límite, el valor máximo del rango de representación. Así que el rango de representación se va a extender entre 000 y 999. En total voy a tener 1000 números. 1000 números representables. Esos 1000 números que puedo representar con 3 dígitos decimales es lo que llamamos capacidad de representación. Si aumentáramos, si retuviéramos que son dígitos decimales, como en esta patente de Cuba, pero aumentáramos la cantidad de dígitos a 6, puedo representar más cosas, en este caso más autos. ¿Cuántos autos voy a poder representar con 6 dígitos decimales? ¿A cuántos autos le voy a dar patentes distintas que no se repitan para tenerlos identificados en un registro de la propiedad automotor? Y bueno, el primero que venga, el primer beneficiado va a tener el 0000000, 6 ceros. Y el último va a tener el 999.999. El rango se va a extender entre 6 ceros y 999.999. O sea que en total voy a tener 1 millón de autos distintos con patentes diferentes antes de que se me agote este sistema de representación. Si tuviera 1 millón de autos más 1, 1.000.001, ya este sistema no alcanza. Debería agregar este país un dígito más a su patente para poder pasar a representar ahí sí, en vez de 1 millón de autos, 10 millones de autos. Bueno, vemos que esto es calculable. Esto que así estamos diciendo y medio calculándolo intuitivamente, contando, lo puedo calcular. Puedo decir que la cantidad de números diferentes representables con una cifra de n dígitos, todos de la misma base, R, se llama capacidad de representación y que puedo calcular esa capacidad de representación con esta fórmula, con una potenciación. R a la n, donde R es la base del sistema, en este caso, en el caso de las patentes y de la turnera que vimos, era 10, elevado a la cantidad de dígitos que tenga, o sea, al ancho de esa representación. 10 elevado a la cantidad de dígitos. Si tengo en base 10 3 dígitos en la turnera, voy a tener 10 al cubo, 1000 va a ser la capacidad de representación. Y el valor máximo del rango va a ser la capacidad de representación menos 1, siempre y cuando estemos hablando sin signo, números sin signo, como los turnos. O sea, los turnos no hay un turno menos 1, menos 2, son números naturales, arrancan de 0 y llegan a 999, se representan 1000, pero el último valor no llega a 1000, llega a 999. Para representar el 1000 requeriría tener 4 dígitos y no 3. Bueno, esto que acá vimos para el decimal se puede extender a otros sistemas de numeración. ¿Qué pasa si acá combino una letra, o sea, un sistema de numeración alfabético, digamos, que tiene 26 símbolos? Como las letras, si eliminamos algunas que son confusas o que son dobles o que son raras, nos quedan generalmente 26 letras en el alfabeto. Si yo uso letras para representar números, no limitado a la hexadecimal, sino llegando no solo hasta la F, sino llegando hasta la Z, resulta que voy a tener que la base de un sistema de representación hecho solo con letras es 26. Con un solo dígito
dando letras distintas, voy a tener una capacidad de representación de 26 cosas distintas. O sea, la base 26 a la 1 porque es un solo dígito. Pero ¿qué pasa cuando hago algo mezclado? Tengo dos dígitos decimales y además una letra. Bueno, con los dos dígitos decimales llegaba con n igual a 2 y la base 10, 10 a la n me daba 100, desde doble 0 hasta 99. Pero ahora voy a tener un doble 0 con una letra A, o un doble 0 con una letra B adelante, o un doble 0 con una letra C. O sea que como tengo 26 letras distintas adelante, estos 100 números representables acá van a poder estar combinados con 26 letras diferentes y se me va a aumentar la capacidad de representación a 100 por 26. O sea, estos tres dígitos ahora me representan 26.000. Mientras que si los tres fueran decimales solo hubiera llegado a representar 1000. Fíjense cómo aumenta la capacidad de representación cuando aumenta la base del sistema de representación. Si en cambio tuviera tres dígitos binarios en la turnera, solo pudiera haber símbolos 0 y 1 acá, me voy a encontrar muchísimo más limitado, porque al ser la base 2, 2 a la 3 dígitos, 2 al cubo, me daría simplemente 8, variando entre 0, 0, 0 el mínimo del rango y 1, 1, 1 el máximo del rango, que sería el equivalente al decimal 7. Entre 0 y 7, 8 valores en binario con 3 dígitos. Bueno, acá están explicado cuál es el mínimo valor, siempre hablando de cifras sin signo. ¿Está bien? Arrancan desde 0 y van a llegar a la capacidad de representación menos 1. Y la capacidad de representación va a ser siempre la base elevado a la potencia de la cantidad de dígitos que tenga ese sistema, siempre que todos los dígitos tengan la misma base. Si no, tengo que usar ya una mezcla de fórmulas. Bueno, hay otra situación acá que es importante aclarar. Estuvimos hablando de dígitos. Dígitos en general son cualquier símbolo que yuxtaponga uno al lado del otro para formar una cifra. Sea esta una cifra entera como es este caso en decimal, o sea una cifra entera binaria como en este caso. Si es una cifra binaria voy a tener que usar símbolos binarios. Si es una cifra decimal voy a tener que usar dígitos decimales. Ahora, esto es un dígito, pero como es un dígito y además es binario, se le suele llamar en teoría de la información bit. ¿Qué quiere decir? Binary digit, dígito binario. O sea que bit no deja de ser un dígito, simplemente que no es un dígito cualquiera, es un dígito binario. A la cantidad de dígitos que tengan, sean binarios o decimales o del sistema que sea, le llamo n, el ancho de la representación. Y ese ancho de la representación va a estar limitado por el medio físico donde represente esa variable numérica. Si es una calculadora que tiene tantos dígitos de pantalla, no voy a poder representar ningún número. El número más grande va a ser todos estos dígitos en 9 y no voy a poder representar el número que sigue. La calculadora me va a dar error. Si yo tengo un cuentakilómetros de un auto, o odómetro como se lo llama, con 6 dígitos, el valor más grande va a ser 9999999. O sea, hay muchas circunstancias que me limitan el ancho del número representable y por lo tanto me dan un ancho fijo. Esta misma situación se replica sin ninguna diferencia dentro de una computadora. Si una computadora tiene una arquitectura y una organización para guardar datos de 32 bits binarios, o sea de 32 dígitos binarios, no voy a poder poner en una posición de memoria, entran solo 32 bits, no voy a poder poner ninguna cifra que no sea representable con 32 bits. Así que es importante saber cuál es el rango de representación de 32 bits en binario. El rango va a ir desde el 0 hasta 2 a la 32 menos 1. Ese va a ser la cifra más grande. 2 a la 32 menos 1 va a ser la cifra más grande que voy a poder representar en una computadora de 32 bits. Y si eso no me alcanza, lo que tengo que hacer es ir a una computadora de 64 bits para guardar un número mayor, un rango de números mayor.
para tener una capacidad de representación mayor. O si no, inventar algún sistema donde ya el número esté codificado de alguna forma tipo notación científica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de punto flotante. Pero por ahora nos quedamos así. Bueno, hablamos del bit, entonces, que tiene un nombre distinto a cualquier otro dígito porque se usa en binario y es la unidad favorita para medir información. La información se mide en bits. ¿Cuál es la capacidad de una memoria? Se mide en bits. ¿Cuál es el ancho de la arquitectura? Se mide en bits. Muchas cosas en la computadora se miden en bits, pero no es la única forma. Hay otra unidad muy popular que no es el bit, que es el byte, y que se hizo popular porque durante muchos años se usaron 8 bits juntos. Era tan frecuente usar de a 8 bits juntos para una cosa y para otro en computación, no en otro lado, que a ese conjunto de 8 bits se le llamó el byte. Así que un byte son 8 bits juntos. Los dos han pasado a ser unidades para hablar de información. Yo puedo medir información en bits o puedo medirla en bytes. ¿Y qué diferencia hay? Y que el byte son 8 bits. Esa es la fórmula. Un byte es igual a 8 bits. O sea que si me dan un dato en bits y lo quiero pasar a byte, lo tengo que dividir por 8. Y si me dan un dato en bytes y lo quiero pasar a bits, lo tengo que multiplicar ese valor por 8. Me dicen, ¿cuántos son 200 bytes en bits? 200 bytes por 8 son 1600 bits. Así de sencillo. Acá se define que el bit, que el byte, el nibble también era una unidad que tuvo, acá se da simplemente como para que si alguien lo lee en un libro o se topa con este nombre en algún medio, sepa de qué se trata, pero como que está cayendo en desuso. Esto ya no se usa más. Sí el bit y sí el byte son importantes. Pero tenemos otra situación, que a veces hay datos que dentro de una computadora no me entran dentro de una posición de memoria. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, lo que se les ocurrió a la gente de sistemas cuando empezó a desarrollar los sistemas fue decir, bueno, que ocupe varias posiciones consecutivas de memoria, que ocupe 2 posiciones de 32 bits seguidas si no entra en una, que ocupe 4 posiciones seguidas o 8 o las que sea necesario. Así que se definió otra unidad para hablar de alguna forma de información que se llama word en inglés o palabra en castellano y que se refiere a una estructura de datos de un ancho arbitrario. O sea, tengo que decir mi palabra de qué ancho es. No es que yo digo esto es una palabra y ya sé que como en byte que eran 8 bits. No, si yo digo una palabra tengo que decir de cuántos bits es la palabra. Habitualmente suelen ser de 16 bits, pero podría ser, depende del sistema, depende de su arquitectura. Y en ese mismo sistema, donde se define eso, la palabra de uso habitual para guardar mis datos de tantos bits, podría tener datos excepcionales que necesiten de 2 palabras